Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, el mejor contenido, claro que sí, como vieron en el título del video. Y vamos a hablar de nada más y nada menos que de Gene Edmonds. Este video es especial para mi pana de los míos personales, Daniel González, y también para Álvaro Guerrero. Así que sin más, vamos al mambo. Querido capitán, te pido que revises si estás suscrito, si no me ayudarías muchísimo dándole al botón de suscripción, dándole like, compartiendo, ya sabes lo que tienes que hacer para que este canal siga creciendo y sigamos trayendo nuevas historias. La leyenda de los Cardenales de San Luis y Los Ángeles, Gene Edmonds es uno de los mejores jugadores de finales de la década de 1990 y principios de la del 2000. De hecho, se podría afirmar que tuvo una carrera lo suficientemente buena como para estar en el Salón de la Fama del béisbol. Gene Edmonds jugó parte de 17 temporadas en las mayores, desde 1993 hasta el 2010, y pasó parte de esas temporadas 8 con los Cardenales de San Luis y 7 con Los Ángeles. En ese momento se llamaban Los Ángeles de California, que más tarde se llamarían Los Ángeles de Anaheim. Edmonds nació el 27 de junio de 1970 en Fullerton, California. Sus padres se divorciaron cuando él era solo un niño y tenían la custodia compartida. La casa de su padre estaba a pocos kilómetros del estadio de Anaheim. Asistió a la Diamond Bar High School en Diamond Bar, al este del condado de Los Ángeles. Elegido localmente en la séptima ronda del draft de 1988, Gene Edmonds pasó de ser un jugador con historial poco destacable en las ligas menores a convertirse en un jardinero central ganador del Guante de Oro y bateador de potencia en el All-Star para Los Ángeles y también para los Cardenales de San Luis. Edmonds batió para un promedio decente en las ligas menores de 297, pero su marca de base fue solo de 340 y de slugging 441. En 1993, su último año en las ligas menores, Edmonds anotó 9 cuadrangulares, la cifra más alta de su carrera en las ligas menores, e impulsó 74 carreras. El 7 de septiembre de 1993, los Angels ascendieron a Edmonds a las ligas mayores por primera vez. Debutó en las Grandes Ligas el 9 de septiembre, comenzando en el jardín izquierdo contra los Tigres de Detroit en el Estadio de los Tigres, yéndose de 0-4 con 2 ponches. Edmonds consiguió su primer hit en las Grandes Ligas el 10 de septiembre contra los Toronto Blue Jays en el Sky Dome, un doblete en la novena entrada ante Dwan Ward. Edmonds obtuvo su primera carrera impulsada en las ligas mayores el 14 de septiembre contra el lanzador de los Marineros de Seattle, Roger Salkett, impulsando a Chad Curtis con un sencillo. En su convocatoria de septiembre de 1993, Edmonds batió 246 en 61 oportunidades en 18 partidos, y el resto, como se dice, es historia. Gene llegó a batear 290 de averaje con 121 jonrones y un OPS de 856, con 2 guantes de oro y una aparición en el All-Star para los Angels. Fue uno de los jugadores más productivos de Los Ángeles en 6 de sus 7 temporadas, con 25 o más jonrones en 4 de ellas. Edmonds es más recordado por los aficionados de Los Ángeles por su excelente defensa en el jardín central, cuyo punto culminante fue en el año de 1997, cuando hizo The Catch, una extraordinaria jugada de zambullida en Kansas City que se asemejó más a la jugada de un receptor abierto en fútbol americano, en una zona de anotación, a la jugada típica que tienden a hacer los jardineros cuando toman la bola. La atrapada está considerada como una de las mejores jugadas defensivas de la historia del béisbol profesional, y Joyce Ponansky de The Athletic la clasificó como el momento número 29 de toda la historia del béisbol. Sin duda, una atrapada que dejó boquiabierto a más de uno en las gradas. En 1999, Edmonds se perdería la mayor parte de la temporada debido a una lesión en el hombro. Ante la incertidumbre de los Angels de poder volver a contratar al inminente agente libre, el gerente general de los Angels traspasó a Edmonds a los Cardenales de San Luis pocos días antes de que comenzara la temporada del año 2000. Desde la perspectiva de un no fanático de los Angels, el gerente general hizo posiblemente lo que podría ser el peor intercambio de la historia de Los Ángeles, basado en un intercambio de talento por talento. Envió a Edmonds a los Cardenales por el lanzador Ken Bontemfield y Adam Kennedy. Bontemfield fue un completo desastre para los Salos.
mientras que Kennedy jugó 7 temporadas para los Angels, incluyendo su actuación como MVP de la Champions Series y su salida de 3 jonrones en el juego 5 como miembro clave del equipo campeón de la Serie Mundial del 2002. Por ese lado le salió un poco más rentable. Edmonds habló con Los Angeles Angels Insider sobre su afecto por la franquicia de Los Ángeles, los aficionados, sus antiguos compañeros de equipo y lo cómodo que se sentía jugando para los angelinos, y cómo su cambio terminó siendo lo mejor para él personal y profesionalmente, y también para Los Ángeles porque los llevó a ganar la Serie Mundial. Tras su traspaso a los Cardenales, Edmonds alcanzó mayores cifras. Llegó a los 42 jonrones 2 veces con temporadas de 39, 20, 28 y 29 mezclados. Añadió 6 guantes de oro más, 3 apariciones más en el All-Star y un premio de bate de plata. Es difícil recordar que una selección de los Angels haya tenido una carrera tan estelar en las grandes ligas. A finales de la temporada 2006, Gene Edmonds empezó a tener problemas con el juego de campo que le afectaron el resto de su estancia en San Luis. El 21 de junio se estrelló contra el muro del US Cellular Field mientras jugaba contra los Chicago White Sox, intentando robar una bola de jonrón. En las siguientes semanas le siguieron ataques intermitentes de náuseas, mareos, visión borrosa que se intensificaron especialmente en los intentos de lanzadas. 2 meses después del accidente se le diagnosticó el síndrome post-conmoción cerebral. En la postemporada de 2006, Edmonds ayudó a los Cardenales de San Luis a ganar su primer título de la Serie Mundial desde 1982, mientras que tuvo 13 hits totales en la postemporada con 2 jonrones mientras bateaba en los 16 juegos. En 2007 batió 252 de averaje en 117 partidos, con 12 jonrones y 53 carreras impulsadas. El 14 de diciembre del 2007, los Cardenales traspasaron a Edmonds a los Padres de San Diego a cambio del prospecto David Freese. Los 241 jonrones de Edmonds con los Cardenales son la 4ª mayor cantidad en la historia de la franquicia. El 9 de mayo de 2008 los Padres lo dejaron en libertad después de batear solo 178 con un jonrón en 90 oportunidades al bate. El 14 de mayo del 2008 los Cachorros de Chicago, que necesitaban un bateador zurdo, firmaron un contrato de 1 año en el que los Cachorros solo debían pagar el mínimo de la liga. Fue titular al día siguiente contra su antiguo equipo, los Padres, y se fue de 1-4. Al principio Edmonds no fue bien recibido por los fanáticos de Chicago, pero después de unirse a los Cachorros batió más de 300 con 8 jonrones en sus primeras 6 semanas. El 21 de junio del 2008 Edmonds batió 2 jonrones en la 4ª entrada contra los Chicago White Sox. Gene Edmonds no jugó en 2009 porque no recibió lo que él consideraba una buena oferta. En enero del 2010 anunció su intención de volver a las mayores, diciendo: "El año pasado fue un error, debería haber jugado en algún sitio". El 28 de enero del 2010 Edmonds firmó un contrato de ligas menores con los Cerveceros de Milwaukee. Los Cerveceros lo añadieron a la lista de las grandes ligas el 25 de marzo. El 9 de agosto del 2010 Gene Edmonds fue traspasado a los Rojos de Cincinnati a cambio de Chris Dickerson. Tanto Edmonds como Dickerson tuvieron que pasar por las exenciones porque ya había pasado la fecha límite para el canje. El 4 de febrero del 2011, Edmonds firmó un contrato de ligas menores con los Cardenales de San Luis nuevamente. Sin embargo, tras continuar con los síntomas de una distensión del tendón de Aquiles sufrida durante la temporada pasada, la temporada del 2010, Edmonds anunció oficialmente su retiro del béisbol el 18 de febrero del 2011. El 14 de marzo del 2013, Fox Sports anunció que había contratado a Edmonds para unirse a su equipo de transmisión de los Cardenales de San Luis. Específicamente, reemplazó a Cal Eldred, un ex lanzador de los Cardenales que había transmitido para Fox durante 4 años y se estaba moviendo para convertirse en un asistente especial de la organización de los Cardenales. Desde 2016, Edmonds ha alternado entre el papel del estudio Cardinal Live y servir como comentarista en la cabina para ciertos juegos. Como dato curioso y muestra de su amor por el equipo, Edmonds ha expresado su deseo de formar parte algún día del grupo de propietarios de los Cardinals. El 8 de agosto del 2014, Gene fue incluido en el Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis. Ahora revisaremos su caso en Cooperstown, que yo creo que es lo más interesante de este video. En su carrera
batió 284 con un OPS de 132. Tuvo 6 temporadas con al menos 135 partidos jugados, en las que tuvo un OVP 385 o mejor. Entonces, también podemos decir que tuvo 10 temporadas con 25 o más honrones y 9 temporadas con 80 o más carreras impulsadas. También tuvo 9 temporadas con un WAR, si no se acuerdan que es un WAR, lo vimos en otro video, de 4 o mejor, y otra temporada con 3.7. En general, en su carrera tuvo un WAR de 60.4, lo que le sitúa en el territorio del estándar de Salón de la Fama. De hecho, ese WAR es exactamente el mismo que el de Harmon Killebrew, miembro del Salón de la Fama. Por debajo de Edmonds en WAR y a menos de 1 están los miembros del Salón de la Fama Daisy Benz, Yogi Berra, Vladimir Guerrero padre, Mike Piazza y Gene Bonin. Ofensivamente su OPS es de 132. Está también en el territorio del Salón de la Fama. El contemporáneo de Edmonds, Ken Griffey Jr., del cual tengo un video aquí hablando, se los voy a dejar por aquí, tuvo un OPS superior de 136, el de Gene Edmonds 132, el de Ken Griffey 136, muy a la par. El jardinero central del Salón de la Fama, Kirby Puckett, tiene un OPS menor de 124. Y si nos ponemos muy estrictos, Andrew Dobson fue de 119. Defensivamente Edmonds era muy bueno, pero no tanto como podría pensarse. Particularmente con la estadística moderna de carreras defensivas salvadas, el DRS, tuvo menos 8 DRS en su carrera, pero esa no es toda la historia. El DRS no se creó hasta el año 2003, cuando Edmonds estaba en su temporada de 33 años. Estuvo por encima de la media de la liga de DRS hasta 2005, el último año en el cual ganó el Guante de Oro, pero después de eso tuvo menos 20 de DRS. Al final estos números son especulativos y si bien las comparaciones son odiosas, los números están ahí. En el béisbol los números son los que hablan. A pesar de todo esto, cuando Edmonds fue elegible por primera vez para la boleta del Salón de la Fama del Béisbol en el año 2015 para la clase del año 2016, recibió solo el 2.5% de los votos y se cayó de la boleta. ¿Puede ser recuperado, como hablamos, como con Sammy Sosa? Por supuesto que sí, porque los veteranos pueden salvar el caso de Gene Edmonds. Sin duda es un jugador que dejó una huella en el béisbol moderno. Con esa atrapada tiene números que lo avalan. Quizás no son números muy apabullantes, pero son números que están ahí y que deben ser revisados. Sin duda una de las mejores elecciones de los Angels y una de las mejores elecciones de los Cardenales de San Luis al hacer ese traspaso. Si les gustó este video, les pido que se suscriban, den like, comenten, ya saben lo que tienen que hacer. Les traeré próximamente muchas más historias. Les habló el capitán, nos vimos